Hoy hemos tenido una participación aquí en este gobierno de la tarde, en esta Z101, de un actor que ha puesto sobre el tapete con su posición una situación que impacta mucho al tema de los dominicanos residentes en el exterior, y es a don Ramfis Domínguez Trujillo, porque hay un tema de carácter de derecho comparado con él, y es que si bien la Constitución de la República en todas sus manifestaciones siempre ha sido muy clara de cómo se adquiere la nacionalidad, esto es que usted adquiere ser dominicano de dos formas. Una de ellas es porque sus padres, ya sea la madre, sea el padre o ambos, sean dominicanos. Si su papá es dominicano, si es dominicana, entonces usted es hijo de un dominicano, a usted le asiste el derecho de ser dominicano. Si igualmente usted es hijo de extranjeros que están legales en la República Dominicana y nace en nuestra tierra, a usted se le invoca lo que se llama el jus solis, que es el derecho del suelo, de la tierra. Usted nació en territorio dominicano. Son dos principios universales de derecho, que lo tiene inclusive la propia Constitución norteamericana. Hay constituciones que establecen que de manera muy especial, como por ejemplo la haitiana, que el nacional de ellos, que es hijo de nacionales haitianos, permanece siendo donde quiera que vaya y que no adquiere otra. Un hecho muy particular, pero las corrientes de derechos universales, todo lo que identifican es cómo se mantiene el derecho que te está dando quien te ha procreado, que en este caso, lógicamente, es papá y mamá. Entonces, con él se da un hecho. Su papá, dominicano. Su mamá, dominicana. Él nace en territorio norteamericano, pero él tiene, por el jus sanguinis, que es el derecho de sangre, el derecho universalmente reconocido a ser dominicano. Nace fuera de aquí y nace con dos nacionalidades. ¿En qué momento se produce el tránsito de derecho en el que él jura por otra bandera, en el que él adquiere, en el que él jura por otra nacionalidad, que es lo que se llama la doble ciudadanía? Nunca, porque él nació con las dos. Él nace bajo la cobija de dos fundamentos de derecho: el jus soli, derecho de sangre, y el jus sanguis, que es el derecho de sangre, y el jus soli, que es el derecho de la tierra, el del suelo. Entonces, la verdad es que la Constitución ha previsto todo lo contrario, ha previsto la situación de muchos dominicanos que salen del país, llegan por lo general a Estados Unidos y juran por la nacionalidad norteamericana o cualquier otra, que así también lo permita esa Constitución. Cuando entonces, bajo una serie de requerimientos que tiene esa otra nación, por ejemplo los Estados Unidos, más de 5 años de residencia legal permanente, no haber estado sometido a un proceso judicial, no es no haber sido condenado, no haber sido sometido a un proceso judicial, estar al día en el pago de sus arbitrios, es decir, en Estados Unidos, usted tiene que tener sus income tax de por lo menos los últimos 3 años previos a usted someter su aplicación para ciudadanía. Manejar el idioma inglés por lo menos de manera básica. Llenar su solicitud y pagar un tax, un impuesto para eso. Y luego entonces hace un proceso de toma de huellas y finalmente un examen. Luego de ese examen, jura por esa bandera. Al jurar por esa bandera, usted adquiere esa doble ciudadanía. Con Ramfis no sucedió lo propio, porque él nunca aplicó para esa segunda ciudadanía, sino que él nace con las dos. De modo que la Constitución, para esos casos, que son muchos en Estados Unidos, muchos, entonces en muchas otras partes del país también, en Europa, en Panamá, en Sudamérica, pero bueno, donde más tenemos el 80% de nuestra diáspora está en Estados Unidos. Tiene que abocarse a conocer sobre ese conflicto positivo. ¿Por qué es un conflicto positivo? El que escucha y no conoce
y es ignorante del tema, se puede reír. Positivo porque se refiere a dos derechos que te privilegian. Es como las cuotas, que son privilegios positivos, porque es una discriminación, te discrimina dentro de un universo, pero te discrimina en beneficio de quien tiene esa cuota. Por ejemplo, cuota de los jóvenes es una discriminación porque discrimina el segmento poblacional joven dentro del universo, pero lo discrimina positivo porque lo discrimina para agenciarle, segregarle un derecho dado en cuota, o la mujer o el género, que discrimina un 60 o un 40 para que ambos géneros tengan protegido por derecho, por un privilegio que lo discrimina, pero positivo, que es una discriminación de derechos. Entonces, ese conflicto de derechos que está dado y que se ha escrito de él durante todos los años que ha tenido la constante constitucional en función de las diferentes modificaciones que ha tenido la ley, y que en el 1994, en la primera reforma que produce Peña Gómez, cuando produce el Pacto por la Democracia, en la que se insertan varias conquistas, que fueron eliminación de los colegios cerrados. Hasta ese momento, hasta la crisis del año 1994, usted llegaba a una fila a votar y entregaba su carnet para ir a votar. Llegaba y a las 6 de la mañana se recogían todos. Y luego entonces el que no llegó luego de esa hora era un colegio cerrado. Eso se eliminó por Peña Gómez en la reforma del año 1994. También se inserta la figura de la segunda vuelta electoral. Y lógicamente viene la primera ola de transformación jurídica, que es la que produce Peña Gómez, creando entonces en ese año la teoría de la independencia del Poder Judicial, y se crea el Consejo Nacional de la Magistratura. Y también se inserta en esa Constitución del año 1994, por vez primera, el derecho al sufragio de la doble ciudadanía. Hasta ese año, los dominicanos que vivían en Estados Unidos, en Europa o en cualquier otro país y que habían adquirido una doble ciudadanía, no tenían el derecho a sufragar, a votar como ciudadanos dominicanos. Esa reforma constitucional del 1994 es la que reivindica la doble ciudadanía. A partir del año 1994, entonces se produce una reforma en el año 2002 que solo modificó los aspectos que tienen que ver con la presidencia de la República, y luego se modifica en el año 2010 en una nueva constitución con preámbulo y con más de 110 artículos nuevos que fueron insertados. Luego de esa también se modifica en el año 2015 y también mantiene la constante constitucional del privilegio positivo de la doble ciudadanía. La realidad es que no ha habido una discusión de fondo. Históricamente se le ha ido medio de lado al tema porque hasta ahora no se había presentado la situación no de un dominicano que se va y adquiere otra, sino una situación de un dominicano que nace con ambos principios constitucionales de derecho y reconocidos en todas las demás corrientes de derecho positivo. Ese es un tema que tiene que trabajarlo. Yo creo que hay que aprovechar esta experiencia que está viviendo el señor Ramfis Domínguez Trujillo, que incoe un recurso al Tribunal Constitucional, tiene una oportunidad para reivindicar históricamente ese fuero de su familia y generarle a la República Dominicana un pacto social a través de su declinación de aspiraciones.